Buen día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy han venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros. Una de las bandas con más futuro y más presente del punk en castellano. Una banda que por muy lejos que llegue y está volando bien alto, no se olvida de dónde viene, sino más bien al contrario, parece cada vez más consciente del mundo en el que vive y de la clase a la que pertenece y con la que lucha. Por suerte para nosotras, además, siendo una banda que viene de erigirse, de formarse en el punk, cada vez se está convirtiendo en una de esas bandas casi imposibles que consiguen traspasar la frontera entre este género y el gran público. Hoy han venido a hablarnos de su último álbum, Ahora, que ya está llegando a la recta final, a su gira en la recta final. Bienvenidos, Milky, bienvenidos, Jorge, Biznaga. Por fin hemos conseguido pillaros. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, recta final de este disco, de esta gira, Ahora. Yo creo que ya va siendo hora, aunque sé que todavía os queda intensidad en los últimos conciertos y a vuestro público también, que ya puede ser buen momento para hacer balance de qué ha supuesto este disco en la trayectoria de Biznaga y qué lo desmarca de lo anterior que habéis hecho. Bueno, yo creo que quizá están cerrando un ciclo que se abrió con el anterior trabajo. Yo creo que es inevitable hablar un poco de nuestro anterior disco para hablar de Ahora, que fue Bremen no existe, que editamos en 2022, porque supuso yo creo que un cambio, yo creo que a nivel de compositivo, a nivel también de cómo aproximarse al discurso de las canciones. Y sin duda yo creo que era más horizontal en el sentido que era más accesible, sin renunciar a la identidad del grupo, llegaba o fue capaz de alcanzar más público. Y digamos que ese hallar una nueva manera de hacer canciones, digamos más pop, continuó en este disco Ahora y se llevó un poquito más lejos en el sentido en el que se concretaron los temas mucho más, temas que yo pienso que afectan al 99% de la sociedad y yo creo que eso ha sido también una de las claves de que haya conectado con tantas personas. Y entonces digamos que ha continuado esa senda como súper positiva y de conexión con mucha gente y pues por eso nos ha dado muchísimas alegrías, hemos tocado cada vez en sitios más grandes, hemos estado llenando un mogollón de sitios que nunca hubiéramos pensado llenar y como tú bien has apuntado al principio, venimos de una zona totalmente diferente a la de dar conciertos en salas muy grandes, o sea, empezamos en sitios muy pequeños, entonces para nosotros eso es un camino que ha sido largo pero bastante flipante. O sea. Bueno, como apuntaban vuestras canciones o querían proyectar, dada la buena acogida que ha tenido el disco, parece que no ibais tan desencaminados en que, aunque nos digan lo que digan, el entusiasmo parece que sigue teniendo cierto hueco, ¿no? No todo está perdido. La gente parece que recibe bien el entusiasmo. Sí, desde luego. Hay gente que necesita como ese chute extra, como ponerle una banda sonora motivante a la militancia que llevan en el día a día, ¿no? O a lo largo de la semana. Y es verdad que vivimos como momentos muy pesimistas y muy terroríficos y muy chungos y parece que salimos de una y nos metemos en otra cada vez más chunga, pero la gente yo creo que está como acostumbrada a que las cosas son así, pero aún así hay que estar como a la altura de las circunstancias. Ahí, ¿no? Sí. Hay gente, pero la de siempre, que está como invadida por el pesimismo y por la apatía. Hay quien dice que es una forma de privilegio también el pesimismo. Sí, ser pesimista no se lo puede permitir todo el mundo. No, desde luego. Estar abstraído y en tu mundo también es un privilegio y el no interesarte por lo que le ocurre a la gente que tienes cerca también sí es una manera, es un privilegio. La gente, a pesar de que las cosas vayan chungas, tiran para adelante, ¿sabes? Y ya está. Y hay que hacerle canciones también para que... Exacto. Claro, que no siempre es fácil, porque yo creo que es más fácil cagarse en todo en una canción, lo sé por experiencia, que lanzar como un mensaje un poco más luminoso, más positivo y como de entusiasmo o de imaginación o de, ¿sabes? En plan que son, digamos, dos
dos valores, digamos, abstractos a los que hacemos referencia en nuestro Que pueden ser disco. compatibles también. Exacto. Y que yo creo que son fundamentales para luego llevar eso a terreno, ¿sabes? Para accionar cosas. Si no tienes el ánimo y el temperamento, difícilmente te vas a creer que nada pueda ser posible de lo que piensas. Entonces, es fundamental tener eso cubierto. Pero es muy complicado eso, poner una canción sin caer, digamos, en clichés, en buenismos, en, ¿sabes? En maniqueísmos, en pasteladas, ¿sabes? Entonces, es complicado, pero bueno, se intenta. Os contaba ahí detrás de cámaras también que mi último disco también se llama Nuestro Ahora, y el programa que teníamos antes, el otro formato, se llamaba Nuestro Ahora. Ya hablaremos luego de que me habéis copiado y me debéis dinero, pero lo gestionamos luego. No, donde quiero ir es que me ha pasado con mucha gente que viene de más o menos nuestra generación que hacen esa reivindicación, ¿no? Como de la hora. Entonces, ¿por qué creéis que hay como ese ímpetu y esa necesidad de ocupar el ahora, de atrapar el momento, ¿no? ¿Qué nos han robado? Mira, yo a nivel personal, el crecimiento y la educación que hemos recibido era siempre que te esperaba una fase para culminar un proceso, para culminar el finalizar unos estudios, el llegar a un trabajo. Siempre estábamos como persiguiendo una zanahoria y estábamos siempre como postergando y pensando pues en los exámenes del fin de semana, ¿sabes? En el trabajo, en el máster. Terminar la carrera. Sí, terminar la carrera, pero de repente, terminaste la carrera, bueno, ya sabes que hay unos másters, ¿no? Todo esto mientras se desmantelaba toda la educación pública y el 3+2 y un montón de mierdas por ahí, ¿no? Y de repente cuando ya llegaste y te miras al espejo y ves que tienes pues o 20 y pico palos, o 30 y pico palos, o 40 palos, o los que sean, y dices, tío, hay que hacer las cosas ya, ahora, ¿sabes? Hay que ponerse a funcionar ahora, pero a pensar en ti, ¿sabes? En tus necesidades y en tus derechos. Y no estar pensando en que todavía no eres suficiente, claro, o que todavía falta algo por hacer. No es tiempo para hablar de eso, dicen todo el rato cuando... Claro, efectivamente, no es ahora, ¿sabes? Claro, yo pienso que, bueno, que tendemos a pensar con el tiempo como una cuestión así como lineal, ¿no? Pasado, presente, futuro, como si no tuvieran relación y contaminación y trasvase, ¿no? Temporales unos en el tiempo de otros. O sea, está claro que en el presente el pasado pesa mucho y que además siempre estamos teorizando sobre el futuro, sobre si hay o no hay futuro. Pero le prestamos poca atención al presente si no es para una cuestión más evasiva o de carpe diem, de vive el momento, ¿no? Y ese individual, tipo de, exactamente. Sí. Entonces, en realidad, el momento en el que hay que, digamos, hacer realidad esos deseos o esas pulsiones o esos anhelos, digamos, resolver toda esta problemática de la que hablamos nosotros en el disco, con la punta de lanza de la crisis de la vivienda, por ejemplo, entre otras cosas, tiene que ser el presente, porque es que si la crisis de la vivienda lleva fraguándose un montón de tiempo, no es nuevo en realidad. Nosotros escribimos, el disco se editó en 2024, es pertinente hablar de la vivienda, estamos ya en 2026 y sigue siendo igual o peor, o sea, sí, es más pertinente aún. Y si no se resuelve, dentro de 10 años seguirá siendo pertinente hablar de la vivienda. Por lo tanto, siempre hay que actuar en el momento presente si no queremos que esos problemas se perpetúen en el tiempo. Entonces, en ese sentido, el ahora, el ya, es como un llamamiento, ¿no? a que el momento de incidir y de actuar siempre es el momento que uno está viviendo y no estar esperando a que las condiciones sean las idóneas, ¿no? En plan de... Sí, hay que pensar las cosas antes de hacerlas, de luego, pero el tiempo se va, ¿sabes? Pero nos vamos de ese presente que tenemos que ocupar para que haya futuro al pasado pesado. ¿Cómo nace Biznaga, para quien no os conozca? ¿Y por qué? Hablando de presente, ¿no? Nació... allá por 2000, finales de 2011. Claro, hay gente que os ha pillado ahora, pero que este proyecto lleva mucho tiempo, sí, a fuego lento. Sí, nos ven con tan buena cara que dicen, mira, un grupo emergente. Si yo me di cuenta el año pasado de que no éramos emergentes, tío. Ya. ¿Sabes? Bueno, sí, o sea, nuestro primer disco, digamos, largo es de 2014, pero llevamos sacando cosas desde 2012.
y eso, y nos juntamos Álvaro y yo, que fue los que empezamos allá por mediados finales de 2011. Y ya te digo, digamos que por poner una fecha, pues lo primero que lanzas al mundo, tu primera demo así, pues 2012, mayo de 2012. Y desde entonces sí que en verdad somos un poco veteranos, ya un poco. ¿Y cómo nace? Pues nace un poco de encontrarme yo con Álvaro, que es el cantante, aquí en Madrid. Él venía de Málaga como yo, pero había estado en Barcelona y luego recaló aquí en Madrid y yo me había venido de Málaga directamente a Madrid. Y por un colega común, malagueño también, pues nos conocimos. Fíjate que no nos conocimos en Málaga, pero sí aquí en Madrid. Y yo qué sé, pues congeniamos, lo típico, te emborrachas, congenias y dices, bueno, pues vamos a hacer un grupo. Tú escribes las canciones, yo las compongo, no sé qué, que hay unos grupos muy guays ahora en el Rock Palace y en la Burley, no sé qué, y así tocamos con ellos y perfecto, un poco con esa ilusión, ¿no? Y bueno, pues la cosa ha ido creciendo, se ha ido liando. Y yo creo que hemos estado trabajando en el proyecto mucho más que en cualquier otro trabajo de supervivencia que hayamos tenido en estos 14 años. Desde porque luego. sin ser demasiado conscientes de ello, y yo creo que eso a lo mejor ha sido, digamos, un poco lo que ha hecho que no haya caído, ¿sabes?, en saco roto, como pasó con otros proyectos. En plan, como que para nosotros era como un vehículo expresivo que nos mantenía medio estables emocionalmente y psicológicamente en medio de un marasmo o de desempleo o de precariedad y tal durante años muy jodidos, ¿no? 2011, 2012, 2013, 2014. Entonces, muy jodidos para nosotros y en general. Me refiero que es un contexto que era bastante generalizado, ¿no? Mucha crisis. Y nada, pues un poco en ese caldo de cultivo se generó el grupo y hasta el día de hoy. Sí, pero yo creo que al mismo tiempo también esa jodienda que vosotros habéis vivido de muy cerca es lo que ahora os hace tener muy claramente los pies en la tierra, ¿no? Y a veces a ciertos artistas les cuesta más entender de dónde vienen y eso porque no se han comido toda esa mierda. Desde ahí os quiero preguntar si yo tengo la intuición, que no sé si es algo que quiero o que creo, y es que creo que se está moviendo un poco la línea y que todo ese tiempo de equidistancia premiada se empieza a acabar para el mundo de la cultura y que quiero creer o creo, porque todos mis movimientos en mi vida en general se mueven hacia ahí, que puede llegar un momento en el que empieza a estar penado no posicionarse, tal y como se están radicalizando el mundo, ¿no? Y como viene radicalizándose desde hace mucho tiempo. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, Teniendo en cuenta, por ejemplo, Bad Bunny, sí. Billie Eilish. Está claro que cuando eres una banda o un artista importante con proyección, yo creo que tienes una especie como de responsabilidad social ahí latente o no escrita. Y yo creo que tienes que mirar al mundo y el altavoz que representas, que lo tienes que hacer como con cuidado y lo tienes que hacer con conciencia y lo tienes que hacer como con responsabilidad, ¿sabes? Que no puedes decir cualquier cosa y que a lo mejor tienes que decir ciertas cosas, ¿sabes? Y en ese sentido, lo de penar o cancelar a gente que no se posiciona ha sido siempre un debate como cultural, un debate de la izquierda. Es un arma de doble filo, es verdad, porque no mola que haya policías, pero lo que sí que mola es que haya como un tejido y una responsabilidad común y yo qué sé, y una conciencia de clase. A mí lo que me gusta es que la gente se posicione desde la honestidad, claro, y no desde la penalización, ¿sabes? Pero bueno, cuando se penaliza a alguien tan tocho que no se está posicionando en temas como Palestina, ¿sabes? O como Trump, pues sinceramente te la comes con papas. El silencio ¿sabes? otorga. El silencio otorga, efectivamente, y me parece grave, ¿sabes? Pero me gustaría y desearía que todos los artistas que se posicionan sean porque conocen la causa y porque la sienten y porque les empuja a ello de una manera honesta, ¿sabes? Claro, yo pienso un poco igual. O sea, quiero decir, sin duda el debate es complejo y yo tampoco tengo la respuesta, pero yo creo que muchas veces, claro, lo que estaría bien sería que la gente se posicionara, como dice Milky, no por miedo, sino a no estar, digamos, en el tiempo y que te pueda ser cancelado
o criticado, sino por una cuestión, una convicción o por conciencia o por tal. Y yo creo que cuando sucede esto es positivo en las grandes estrellas que tienen un altavoz muy grande, pero muchas veces pienso, ¿pero es real o no es real? Es decir, ¿cuál es la motivación de todo esto? Es más, si a gente despolitizada un mensaje de un gran artista, digamos, llega un pseudo mensaje político que muchas veces pensamos que están haciendo la revolución cuando en realidad son cosas que se caen por su propio peso. Lo que pasa es que antes ni siquiera se pronunciaban. De humanismo, de nivel humanismo. Los migrantes son humanos. Exactamente. Claro, es por moda, pero también el artista y el fan despolitizado como un espejo, en plan de... ¿Y lo va a entender como lo que es? ¿O simplemente como esta persona ha dicho esto, yo compro este mensaje, pero sin reflexionar absolutamente en lo que implica eso? Y eso también me lleva a pensar muchas veces que atribuimos a los artistas una serie de valores que no tienen por qué tener. En nuestro imaginario nos hemos pensado que todos son súper progresistas, de izquierdas, radicales. No sé muy bien por qué, pero es que a lo mejor no tienen por qué serlo. De hecho, hubo una resistencia también por muchos artistas, en plan de nuestras redes sociales o nuestros canales los utilizamos como queremos. A lo mejor los utilizamos para vender yo qué sé, zapatillas y hacer publicidad de nuestros discos y colaborar con marcas, pero no para lanzar mensajes políticos o posicionarse con un tema que me puede hacer no solo perder seguidores, sino buscar problemas con la industria musical, porque ya cuando supongo que te mueves en determinadas esferas, tus jefes son gente que tiene intereses ya con según qué cosas, ya sean inmobiliarios o armamentísticos y tal, directamente. Entonces puede causarte problemas. Entonces, claro, ellos tienen ese debate y nosotros nos pensamos que ellos se tienen que posicionar porque les hemos colocado en un sitio que no se sabe muy bien qué. Sí, entonces, bueno, les hemos y se han, porque también hay un punto que luego también y ahora se lo es el arma de la cancelación, que se dice te cancela, pero ¿quién cancela a quién? O sea, ¿qué pierdes? ¿Cuánto público pierdes? Sin ¿no? duda es un asunto si estás complicado. en el espacio público y tienes redes sociales, porque también puedes ser artista y no tener redes sociales, que te la lleve no sé qué. Entonces, o sea, sí que al menos abres el debate en tus redes sociales de que la gente te pueda decir cosas, ¿sabes? Claro. Pero yo también creo que sí que es un arma de doble filo a veces de que se posiciona también cuando el sentido común va cambiando, y a veces eso es un arma para el capitalismo para capturar precisamente semióticamente, ¿no?, esa lucha. Ocurre. Y de repente decir, no, ya está, ya estaría, Bad Bunny ha salido, ya está, esto está... Que circule, ¿no? Claro, sí. Es exactamente, el capitalismo, el comercio, la industria musical no es diferente al resto, simplemente es un mutante. Es como, ok, esto es lo que funciona en el momento, perfecto, pues ahora un mogollón de productos de gente posicionada. Porque es lo que vende, ¿no? Pues ya está. Entonces, aquí no hay una cuestión personal. Es como, eso sí, todo muy blanquito, muy vaciado. Pero sí, o sea, quiero decir que en realidad es fácilmente asumible, ¿no? Digamos, por la maquinaria, ese discurso, digamos, reivindicativo. Es como, perfecto, no hay problema. Sí, yo creo, tengo la clave. Vale, por favor. No. Cuando deja de ser algo performativo y cuando tiene como una incidencia real, ¿no? Porque hay muchas maneras de posicionarse y puede ser unas palabras, puede ser un comunicado, pero puede ser también una financiación a algo, o puede ser una acción o ¿sabes? Puede haber acciones o puede haber palabras, y yo creo que el movimiento se demuestra andando, ¿sabes? Sí, yo creo que también conecta con lo que decía antes de vosotros, que habéis comido la suficiente mierda como para... y trabajos precarios y tal. Y es que yo creo que también una cosa que pasó, por ejemplo, con el tema de todos los progres estos que se decían progres en la transición, ¿no? Y ahora se han vuelto facha y la gente dice, ¿qué ha pasado, no? Porque realmente, o sea, no militaban. Ese es el siguiente paso. O sea, hay gente que nunca ha militado en ninguna lucha. Entonces tú te posicionas desde un punto de decir, no, amor y no odio. Es que no, tienes que entender bien qué está pasando en el mundo, y entonces eso sí que ahí no te mueve nadie. Cuando has estado ahí, ya por mucho que cambien los tiempos, tú has militado más allá de como artista. Esa es la conexión que creo que, por ejemplo, vosotros me gustó mucho cuando en vuestros conciertos más masivos, ¿no?, habéis subido al sindicato de vivienda a leer su manifiesto. Ese me parece que es el camino, el siguiente paso, por lo menos, porque yo creo que también, por mucho que digamos, cuidado, que Bad Bunny, ¿no?, le pueden cooptar y eso, creo que está bien, ¿sabes? Y que mueve, o sea, mueve la movida para que luego haya otro paso. Suma. O sea,
Sí, sí, es curioso porque nuestro camino ha sido particular en cuanto a banda, ¿no? Cuando no le interesábamos a nadie es cuando el nihilismo era como la idea predominante, ¿no? Sois al revés de... Sí, me la suda todo, tal, no sé qué, pillarse el pedo, el punk está muy bien, pero, ¿sabes? Y a medida que, bueno, hemos ido cambiando como personas y como nuestro proyecto está profundamente ligado a nuestros intereses, a nuestras emociones y a lo que nos dé exactamente la gana, pues hemos ido tomando conciencia sobre las cosas, hemos ido revisándonos, revisando un montón de movidas y efectivamente ahora pues, que es la etapa más exitosa o más vistosa del proyecto es cuando más politizado está. Pero el camino ha sido como muy natural y muy, ¿sabes? Muy, no sé, muy honesto también, ¿sabes? Claro, para nosotros también es interesante lo que has mencionado tú, ¿no? de proporcionar un altavoz al sindicato de inquilinas, a los sindicatos de vivienda, o cuando hemos estado en otros sitios, sobre todo en Asturias, pues reivindicaciones sobre las 6 de la Suiza, o en Zaragoza, sobre los 6 de Zaragoza, o en San Isidro con el pelotazo inmobiliario de la Quinta del Sordo, que tenía lugar cerquita del parque del San Isidro, de la Pradera. Para nosotros tiene sentido porque dialoga con los temas de los que hablan nuestras canciones. Y también es interesante porque es aprovechar un espacio como una sala privada, en el caso de cuando hemos subido al sindicato de vivienda a leer manifiestos, a que la gente no se espera eso. No es ni un meeting, ni una manifestación, ni nada. Como eso me parece potente. Igual que, por ejemplo, cuando hemos hecho alguna acción con los vecinos de Tribulete, de tocar en los balcones de Lavapiés y tal, tampoco es el sitio para que un grupo de rock toque los balcones de un edificio. Claro. Pero también es potente. Cuando se dan esos cruces, es potente. Y para nosotros tiene todo el sentido porque, como te digo, de lo que hablan nuestras canciones es de eso. Entonces, no nos sentimos ajenos a la realidad social y a la problemática que hay en torno a la vivienda y a muchas otras. Entonces, nos parece que tiene mucho sentido que se den esos cruces, ¿sabes? Entonces, para nosotros es potente y lo vamos a seguir haciendo en la medida de lo posible. Quiero decir, llevamos tiempo manteniendo este equilibrio y muchas veces es complicado porque, claro, pues eso, compatibilizarlo todo, pero yo creo que al final tiene sentido. Y es potente, se generan situaciones potentes. Primicias, ahora que estáis llegando al final de este disco ya, ahora que ya habéis abarcado el ahora y esa imaginación política, que estáis componiendo ya para algo siguiente, en plan, ¿en qué andan vuestra creatividad ahora? Estamos, pues, ¿no? Sí, estamos componiendo. Tengo aquí el móvil lleno de borradores, tío, alucinantes, la verdad. De cosas que escuchas así a lo largo de la semana y dices, nice, ¿sabes? Y yo con el Torete he hecho un par de temas reggae. ¿Ah, sí? Sí, pero no van a caer, no van a entrar. ¿Ha llegado el mundo reggae a Biznaga o qué? Simplemente se divierten un poco en el local y ya está. Exacto. Pero luego les metéis caña los mayores, llegan los mayores, ¿no? Sí, no sé, bueno. Se va a quedar en una diversión, me parece a mí. Pero bueno, sí, estamos componiendo el sexto y tiene buena pinta, la verdad. Y todavía no habéis unido mucho letras y tú estás a lo tuyo un poco, ¿no? Sí, bueno. Está de mudanza, ¿sabes? Sí, es que me estoy mudando, pero bueno, ya muchas excusas estoy poniendo. Bueno, digamos que me tengo que poner en serio. Las palabras todavía no están, pero es que las palabras siempre llegan lo último, en nuestro caso. Primero sale la música, es que hay gente muy prolífica y muy veloz y muy vehemente en la composición musical, entonces todo va muy rápido ahí. Y luego al final ya llega lo otro, pero luego siempre se ensambla bien. Siempre se llega y siempre sale algo, ¿sabes? Ahora, de hecho, es una época en la que tenemos más tiempo, tenemos más recursos, estamos más relajados y esas cosas no nos hacen acomodarnos, sino cogerlo con más ganas, claro. ¿Sabes? Entonces, yo sé que los letroncios de Jorge van a llegar y nosotros mientras le damos caña en el local y grabamos en noviembre, ¿sabes? Esto sigue. Si sigue el mundo, Biznaga seguirá, ¿sabes? Claro, sí.
estáis en la recta final, como decía, de esta gira, pero todavía os queda intensidad, así que para los que este fin de semana creo que vais por el norte, si queréis decir alguna fecha que tenéis por ahí, ¿dónde se puede ver? Sí, este fin Sacó la de... agenda, tío. Que hacemos Gijón y Donosti, después viene Bilbao. El Santana, Sí. la Santana. Sí, y luego creo que tenemos un festivalillo, el Gazpacho Rock, creo que es en Ayora, y no recuerdo, estoy diciendo de memoria, ¿eh? Pam, Guau. pam. Después ya nos vamos a, importante también esto, las dos Rivieras, Madrid. Pero ya está casi petado todo. El sábado 28 de marzo está vendido Mira, y quedan unas pocas entradas para el viernes 27, el día de antes. Ahí sí queda Eso todavía es. alguna. Eso sí que va a ser una aquelarre antifascista. Deja de mirar el Instagram, No, que no. te has quedado ahí con el Instagram, tío. Sí. No, efectivamente. También tenemos a Coruña en marzo, el 13 de marzo, luego Sierra Sonora, que eso es en Viniegra de Abajo, un pueblo muy bonito, de los más bonitos de España, que pone ahí en un cartel. Y yo lo tengo constatado, que yo estaba ahí. Está bien bonito. Bueno, lo que se dice, ¿no? Digamos que cerramos el ciclo de ahora y se acaba la gira, pero haremos algunos conciertos, Sí, sigue habiendo pero ya conciertos. en otra tesitura, ya sin estar tan pegados a la estética y al asunto de ahora, sino que bueno, iremos más de civiles, no con los uniformes ni con los monos de trabajo. Exacto, y tocaremos clásicos de antaño, ¿no? Ya veremos. Una última Lo que pregunta, nos pidan. ¿cuál fue el grupo que os voló la cabeza para que dedicaros a esto? A cada uno. Es que, tío, vaya pregunta, ¿eh? Ya se te ha venido uno a la cabeza y no lo has dicho. Dime cuál es. A ver, sí, pero es que siempre... Voy a decir uno que yo creo que unifica a todos, que hay como un consenso aquí y que por diversas razones su influencia, tanto musical como estética, como si quieres la manera de aproximarse a las canciones que podemos compartir los cuatro, que es The Clash, un grupo que sería bastante evidente. No obstante, las influencias son muchísimas, pero bueno, yo creo que ahí Sí. hay muchos grupos donde nos podemos encontrar, pero sin duda The Clash es un grupo que ha estado desde el principio y a día de hoy continúa. A mí fue... No Que sea fue espiritualmente. Sí, sí. A mí no fue una banda, fue una peli. ¿Cuál? Bueno, dos pelis. A ver. Blues Brothers, Granujas a todo ritmo, yeah. Y Con Aretha Franklin, esta es ahí, buenísima. Aretha Franklin. Pues con todos. Y luego School of Rock. Vamos ya. Yeah, man. Ahí vienes tú, ya decía yo que... Claro, ves que eso con 10 años, ves a chavales de tu edad subiéndose al escenario ahí con la guitarra, en la pizarra, no las ecuaciones ni las ciencias sociales, sino Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Bob Marley, no sé qué, y es como, ¡guau! ¿Sabes? En plan, ¿sabes? Y eso fue lo que dije, si estos críos se suben a un escenario con una guitarra así, con el profe, yo también. Y además te has hecho profe también luego de música, ¿sabes? De muchas cosas. Bueno, yo también, para hacer un homenaje a un grande que se nos ha ido, que sé que además lo tienes tatuado, sé que también te ha influido Rafael Amador, Sí. desde aquí, allá donde estés. Yes, eso es. Pata Negra. Y bueno, chavales, ha sido un gustazo. Cortamos aquí la entrevista, pero la dejamos para cuando saquéis el nuevo disco. ¿Volvéis? Venga. Seguimos con la Cuando conversación. nos Vendremos a este invitéis, plato, aquí ¿vale? vendremos. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Y a vosotras, vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro con la música siempre a esta parte. Esto fue Fisura en el tablero. Esto es nuestro ahora.